El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Muchísimas gracias por acompañarnos todas las semanas acá en TV Universidad. Así que Marcelo, Azul, ¿cómo están? Voy a dejar que ustedes nos sorprendan con la columna de hoy. Bien, gracias, Ivone. Creo que venimos con unos temas a veces un poquitito duros. Vamos a tratar esta vez de descomprimir y creo que Azul nos va a traer algunas cosas que no sabemos bien cómo catalogarlas, pero por ahí podríamos ver los absurdos, las cosas llevadas al extremo sin sentido que a veces se reivindican desde las redes. Y es que está bueno que, como siempre digo, que los que son mayores a estos chicos de 15, 20 años, que son los que se manejan esto como mucho con esa edad, puedan, aunque sea, echar una miradita sobre ese mundo. Sí, son cosas que no creo ni que se imaginen que existen. Seguro que no. Para empezar, les pasamos un video, 10 segundos, para que intenten nada más adivinar de qué trata. Ja, men det vi har sett är när det kommer en stor grupp med kvinnor som tar plats på liksom ett starkt sätt och visar en styrka, så är det nästan lite provocerande. Att folk reagerar och tittar, det är inte så himla vanligt. Det behövs en motvikt till alla stora horder av män som intar staden på olika sätt. Det här är ett alternativ, kan man säga. Bueno, para el que no terminó de entender que estaban haciendo, es un grupo de feministas, una protesta de feministas suecas que cabalgaban contra el patriarcado, sin caballo ellas, cabalgaban, contra el patriarcado porque en la ciudad hay muchos monumentos de hombres a caballos, pero ninguno de mujeres a caballos. Muy interesante, o sea, ese era el tema de reivindicación. Sí, fundamental. ¿Qué más querés saber? A ver, otro video, 10 segundos, y después lo comentamos. El conocido espatarre, esa postura sentada con las piernas abiertas más común en los hombres, estará prohibido en el transporte público madrileño y llevará pegatinas como esta. Se hace atendiendo a una petición del colectivo Mujeres en Lucha y Madres Estresadas. El servicio de autobuses urbanos de la capital instará a sus usuarios a que respeten el espacio de los demás colocando unas pegatinas en los vehículos municipales. El colectivo feminista lo considera como uno de tantos micromachismos férreamente asentados en la sociedad, por el cual parece establecido que las mujeres deben cerrar las piernas al sentarse en señal de recato, mientras que a los hombres les está permitido tenerlas abiertas, como un símbolo de virilidad. La propuesta llegó desde change.org, donde 8.000 personas la han respaldado. Bueno, este es obvio, se dieron cuenta, seguro, lo estás haciendo ahora. Es una actitud... Lo sabía, perdón. ¿Ahí estoy mejor? Es una actitud machista que impone el espacio del hombre, que es cuando los hombres se sientan con las piernas abiertas, porque intentan ocupar espacio que no es de ellos. Y esto es una de las cosas con la cual hay que luchar. No, pero es un tema clave. Se discute mucho la CUP, la candidatura de la Unidad Popular, un partido separatista de izquierda catalana, tiene una campaña contra el despatarramiento machista. Esa es la traducción al español. En inglés se dice manspreading, de abrir. No me meto en el tema de la independencia, ¿viste? El catalán, pero esas son las cosas por las que luchan también. Claro, por ahí buscaríamos algo un poquito más serio, ¿no? Para pensar que sería una reivindicación. No, pues es terrible el tema. Y otra cosa estas cosas son tan curiosas, tan, no quiero decir la palabra absurda, pero tan especiales, particulares, sí. Hay gente que toma ventaja de esta gente que está tan dispuesta a luchar por estas causas, como vamos a ver ahora en unas imágenes que vamos a pasar en pantalla. Sí, es una chica que se hizo pis encima, a propósito,
porque en 4chan o 4chan, una página, una red social, se pusieron de acuerdo y se hicieron feministas, aparentaban ser feministas, diciendo que una lucha luchando por la igualdad contra el machismo, las mujeres se hacían pis encima. Esa era la forma de protesta. Era la forma de protesta y vos vas a Twitter y hay un montón de gente que participó seriamente porque lo vio que otra gente participaba. El único detalle era que era una cargada. Era una cargada. Y se engancharon todos en eso. Y se engancharon en eso. Se hacían pis encima. Bien. Y a ver, otra cosa que hicieron fue el tema del free bleeding, que después encima se volvió, ahora te explico, que encima después se volvió una causa, algo que hacen las feministas con seriedad. Free bleeding. No usar ningún tipo de sangrado libre sería. Claro, no usar ningún tipo de toallitas, tampones, no usar ningún tipo de protector cuando están indispuestas, como protesta al valor de todos estos productos, que sí, son carísimos y no tendrían que ser tan caros. Hay muchas cosas que son caras. Pero no sé si es la forma. Sí, ¿tenés algunas imágenes? Sí, y ahí las vamos a pasar en pantalla. Oh! Wow! It's beautiful. It is a lot like a Rorschach test. Yeah. What do you guys see in it? I see a power moon. I see a vagina. I see a peach. Well, I'm glad that we made it. Bueno, para despedirnos voy a mostrar un video para los que tienen el estómago fuerte. Ojo que esto yo lo vi fuera de cámara. Les diría que sí, los que son medio delicados, salten este pedacito del programa. Sobre todo aclarar con el tema de la sangre. Yo diría que adelanten esta parte, vayan directo al programa, porque... Contanos entonces de qué se trata. Primero vamos a ver, se trata de una artista plástica, que primero vamos a ver unos trabajos que hizo, que están hechos con sangre, que vino de ella, no de haberse cortado, y que después encima hizo un video enseñándole a otras chicas cómo pintar ahí con la sangre. Esto obviamente como una protesta contra el machismo, como una cosa de apropiarse de su cuerpo como mujer. Voy a dejar que lo vean. Un poco asqueroso la forma de apropiarse, pero bueno. Así que bueno, pasen el video. Open the blood. I actually loved the moment where we all opened our jars. All right, well that wasn't so bad. Hello, blood. Can I have a... We all leaned into the fact that it smelled awful. This is my blood, it is my life. This feels weirdly normal. Oh, got a good little chunker. I like that silence of concentration. A favorite moment while I was painting is when I was working with my little chunks and I would be like, Sarah, come look at my chunks. And she would run over and be like, oh yeah, nice, that's cool. We could call it. Bueno, pasamos entonces desde lo absurdo, de lo ridículo a lo escatológico. Pero bueno, es que eso es la forma que tienen de protestar y que parece que creo que queda bien poder entender de qué se trata cuando uno habla de estas cosas y decimos que se usan para dividir, para distraer, para... Sí, porque también hay que saber, o sea, hay causas nobles, hay causas importantes por las que lucha el feminismo, pero después hay otras que, la verdad, opacan lo demás. Sí. Bueno, Azul, gracias por la columna de hoy, el trabajo que te tomaste para buscar todos estos videos. Y bueno, Ivonne, contame a ver cómo seguimos. A esto ustedes llaman descomprimir, a esto ustedes llaman salir de los problemas que hay. Creo que va a dar mucho más que hablar que los programas anteriores, así que muchísimas gracias a los dos. Y Marcelo, qué linda camisa, me gustó muchísimo. Así que los dejo con un pequeño corte y enseguida volvemos con el tema central del programa de hoy. Muy bien, acá de regreso en este segundo bloque. Hoy vamos a recibir a Horacio Eduardo Pérez, quien es el presidente de la Cámara Empresarial de Autotaxi y nos va a acompañar hoy con el tema que lleva el programa, que es la automatización del trabajo. Pero antes de llevarlos con él, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. La revolución industrial demostró lo que sería el futuro del mundo.
el comienzo de la automatización de la producción y el reemplazo del trabajo humano por las máquinas. Esta situación generó alarma social y resistencia. El ludismo, un movimiento que apuntaba a la destrucción de las maquinarias para conservar el empleo, demostró su inutilidad. La automatización se impuso. Hoy nos encontramos en medio de una nueva reconversión productiva que tiene características particulares que la distinguen de la anterior revolución. La tecnología, a partir del desarrollo de la informática, ha dado un enorme salto, generando procesos como la inteligencia artificial, un proceso que busca emular las características del pensamiento humano. La inteligencia artificial se basa en el desarrollo de procesos como la heurística, que es el análisis y la extrapolación de datos basados en experiencias pasadas y en sus consecuencias. Las redes neuronales, que son dispositivos que buscan imitar la funcionalidad de los sistemas neuronales biológicas, que les permiten el reconocimiento de patrones para modelar y efectuar predicciones en sistemas complejos. La robótica permite unir la inteligencia artificial a entornos mecánicos que les permite moverse, manipular objetos y realizar trabajos en medio de entornos determinados. La velocidad de multiplicación de la capacidad de procesamiento de datos nos ha llevado al punto en que para 2025 la inteligencia artificial podrá superar la capacidad de razonamiento de un ser humano. No hablamos entonces de siglos ni de décadas, apenas de años. Estos avances les darán a los equipamientos nuevos la posibilidad de superar las capacidades humanas en áreas inesperadas, ya que no solo serán más rápidas y precisas, sino también serán creativas. Así al menos lo cree Ray Kurzweil, ingeniero de Google y autoridad en la ley de los rendimientos. Pero hay algo más. Para el 2045, apenas un cuarto de siglo, viviremos un fenómeno conocido como singularidad tecnológica, un término que define una etapa donde el desarrollo saldrá fuera de control, porque al ser los robots largamente más inteligentes que los humanos, serán capaces de desarrollar tecnologías aún no visualizadas, dando lugar a un nuevo cambio profundo que estará fuera de nuestro control, porque simplemente nos superará en nuestras capacidades. Estaremos en la era de la hipertecnología. Estos avances no son meras suposiciones, son realidades concretas a la vuelta de la esquina. Hoy ya vemos los primeros esbozos de la revolución tecnológica. Los choferes de taxis, camiones, barcos, aeronaves, todos se limitarán a observar los sistemas que funcionen correctamente, pero no harán nada. Ejemplo de ello vemos en Singapur, donde la startup Nuchonomy realiza las primeras pruebas con clientes en condiciones reales y espera poner una flota en funcionamiento en 2018. Japón no se queda atrás. Robot Taxi ha comenzado a operar limitadamente en Fujisawa, al sur de Tokio, con la esperanza de ofrecer el servicio a los asistentes a los Juegos Olímpicos del 2020. Waymo, empresa de coches sin conductor del conglomerado Alphabet Inc., que también pertenece a Google, comenzó las pruebas abiertas en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La fe en las nuevas tecnologías ya tiene números. Uber está negociando con Daimler un contrato por $10.000 millones para adquirir 100.000 vehículos destinados a la conducción autónoma. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, expresó en un foro de jóvenes profesionales: esperemos que en las carreteras de Rusia, incluida posiblemente la autovía entre Moscú y San Petersburgo, así como en el territorio de Tatarstán, se realicen las primeras pruebas de autobuses y camiones sin conductor que se unan al movimiento de tráfico general. Esta tecnología produciría un ahorro del 20% del combustible y bajará las tasas de accidentes cuando esté madura. En principio se espera que actúen en autopistas para luego ir extendiéndose dentro de las ciudades. Budweiser acaba de hacer la primera prueba entregando una carga de cervezas entre Fort Collins y Colorado Springs, unos 200 kilómetros, con un costo apenas superior a los $400. Ya hay estimaciones del impacto laboral.
El Foro Internacional del Transporte calcula que 4.300.000 conductores perderán el empleo en una década. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto recibirte. Al contrario, para mí es un gusto y un placer que me hayan invitado. Horacio, cuando fue la revolución industrial en aquel entonces, se generó mucho miedo en que se perdiera muchos empleos. Sin embargo, se crearon nuevos, ¿no? Ahora, este programa en realidad es una continuación de un programa que hicimos hace 2 años, más o menos, donde hemos visto que algunas cosas que se dijo en aquel momento hoy ya son una realidad y se esperaba más a futuro. O sea, estamos en una situación similar hoy. ¿Pasará como en aquel entonces de la revolución industrial donde se generará nuevos empleos o en qué situación estamos? No, indudablemente los avances que está viendo hoy son muy diferentes a los que hubo en ese momento. De hecho, se calcula que en los próximos 10 años van a desaparecer el 50% de los empleos que nosotros conocemos como tales. Y acá no estamos hablando solamente de choferes de vehículos, sino de los empleos en general. Ahora, hay una cosa que es lo que a mí me llama poderosamente la atención, es el poco eco que esto encuentra en la clase política y en los propios sindicalistas. O sea, es como que están ausentes. Uno a veces habla sobre el tema de los sindicalistas y tienen en general mala fama, los medios han atacado bastante el sindicalismo, muchas veces con justa razón. Y entonces uno tendería a pensar que bueno, es un problema que ellos no lo ven, no les interesa. Sin embargo, yo, por lo que he hablado con muchos, no registran el tema. O sea, el problema va más allá, es que no terminan de entenderlo. No sé qué experiencia vos tenés en esto. Sí, nosotros particularmente en nuestra asociación creemos que tanto la clase política como la clase sindical está en deuda. Por ejemplo, para nosotros un caso testigo es el caso de Uber. Nosotros hace 3 años empezamos a hablar del tema de Uber con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, quien hoy es ministro de Transporte de la Nación, el señor Dietrich, era subsecretario de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que ellos no registraban esto como un problema. De hecho, estaban convencidos de que Uber no iba a poder radicarse en la Argentina. 2 años después, en abril del año pasado, Uber se instaló cómodamente y hoy sigue operando. 1 año después, a pesar de todas las trabas judiciales que ha tenido, de que no solo la justicia de la ciudad, sino que ellos apelaron y hasta la Cámara de Apelaciones le ha fallado en contra, aún siguen operando. Nosotros estuvimos en Brasil en mayo de este año, ¿no? Me sorprendió la naturalización de Uber, o sea, entre los jóvenes principalmente, vamos a bailar y bueno, y que dice un padre típico, ¿no? No tomes si van a manejar, no. Tía, me decía mis sobrinas, nosotros llamamos a Uber. Hay una app en el celular donde ellos llaman a Uber y se maneja y es casi que no existían los temas de los taxis, o sea, quedaba como algo del pasado. ¿Cómo está esta situación hoy acá en Buenos Aires? Exactamente igual. De hecho, nosotros tenemos un gran problema que de alguna manera es culpa nuestra porque nuestro sistema se ha quedado en el tiempo. O sea, nosotros los taxis en general circulan por la calle, la gente los puede tomar por la calle y si no a través de empresas de radiotaxis. Pero lamentablemente ya hoy la telefonía ha avanzado de tal forma, la telefonía celular, que prácticamente no se usan los teléfonos de línea. Entonces hoy es impensado que una persona, sobre todo un chico de 20 años que esté en algún boliche, se le ocurra o busque un teléfono de línea para llamar por un teléfono de línea a una empresa de radiotaxis para que ellos lancen al aire el pedido de viaje y lo pasen a buscar a los 20-25 minutos. Prácticamente eso no existe. Eso es en parte culpa nuestra por habernos quedado un poco en el tiempo, pero también por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros gobiernos que no han visto el avance de estas tecnologías y no las han regulado. De hecho, por ejemplo, no solo pasa con los taxis, sino pasa con empresas hoteleras, el problema de Airbnb, o sea, está pasando en un montón de lugares. Netflix con el tema del cable, ¿no?
fuera de cámara que había una aplicación, yo ni siquiera sabía, que intentaron hacer como para competir con la de Uber. Sí, sí, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto es realmente complicado porque nuestra postura es totalmente contraria, pero tenemos que aceptarlo. Nosotros entendemos que cuando algo está prohibido, lo que hay que hacer es combatirlo, no crear algo para competir con algo que está prohibido. O sea, es una cosa ridícula. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho una ley y creó una aplicación que se llama Bataxi, y a través de esa aplicación hoy se puede pedir un taxi en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente es una aplicación que no ha tenido la promoción que debiera tener, no entendemos por qué el gobierno de la ciudad no se la ha dado, y por supuesto, obviamente la gente tampoco la conoce. Digamos, perdón, lo que pasa es que me llamó la atención porque Uber realmente vino ya con el avance, o sea, ya tiene una mirada más a futuro, ¿no? Con el tema del app, que es cierto, con los jóvenes por una aplicación pueden, aparte, bueno, saliendo de un boliche... Eso es temporal. Lo que pasa es que antes de seguir metiéndonos en el tema, quería ver una cosita más, que fue cómo se jugó, porque esto se va a repetir después en otras áreas. ¿Cómo jugó el gobierno en ese momento de la Ciudad de Buenos Aires con el tema de Uber? Porque vos me decías que había funcionarios que estaban de los dos lados del mostrador. Indudablemente, acá, cuando Uber vino y se instaló, la forma que tiene de entrar Uber en la mayoría de los países provoca rispidez, porque, por ejemplo, cuando vinieron acá a la Ciudad de Buenos Aires no habilitaron, no sacaron un quit, o sea, entraron a trabajar en forma absolutamente ilegal. Ellos entienden que están por fuera de la ley porque no hay una ley que regule las aplicaciones. Entonces, ellos no se consideran empresa de transporte, sino que se consideran una empresa de tecnología. Esto es absolutamente una falsedad. Ellos son una empresa de transporte y lo que buscan a través de la aplicación es evadir todo tipo de impuestos. La primera reacción acá fue, de hecho, la del presidente Macri, que dijo que iba a proteger el taxi, porque de alguna manera el taxi era un símbolo de la Ciudad de Buenos Aires, como el obelisco. Sí. Obviamente Rodríguez Larreta también declaró en el mismo sentido, pero lo que no se ha hecho después fue el control. O sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene 1.400 inspectores que no los sacó a la calle a controlar que estos autos no funcionaran. Quien sí actuó fue la justicia. El fiscal Lapadú inmediatamente tomó cartas en el asunto, hizo las denuncias correspondientes y ha logrado la condena. Y de hecho también ha logrado que, por ejemplo, no puedan utilizar las tarjetas de crédito, le han bloqueado las tarjetas de crédito. Pero bueno, Uber, aprovechando la experiencia que tiene en otros países del mundo, porque esto que ha hecho acá lo ha hecho en otros lugares, ahora, por ejemplo, lanzó el pago en efectivo. Entonces es algo realmente difícil de controlar. La semana pasada salió una condena a un chofer de Uber y de hecho determinaron que este señor durante el año 2016 había facturado 125.000 pesos. Hoy se calcula que hay 4.000 choferes en estas condiciones. Entonces, el monto de evasión... ¿Hay 4.000 choferes de Uber? Sí. Entonces, ahora, el monto es es sideral. Porque si bien vos representás a la Cámara Empresarial de Autotaxi en Buenos Aires, tengo entendido, ¿no? No veo que haya una protesta masiva de los como diría, de los hacheros, no sé si está mal, perdón, sí, no está mal. De los taxistas en este aspecto, porque sin embargo son los mayores defensores, por lo menos es un mito que hay de este gobierno, ¿no es cierto? No, bueno, o sea, yo creo que eso precisamente es un mito. O sea, hoy hay 37.000 taxis en la Ciudad de Buenos Aires, hay alrededor de 20.000 choferes, entre 15 y 20.000 choferes. Sería muy simple o muy simplista pensar que todas esas personas van a votar a un solo partido. Eso, o sea, yo creo que es más un mito que otra cosa. Sí ha habido reacciones, de hecho, por ejemplo, en julio del año pasado se hizo una marcha bastante grande y de hecho los taxistas, todas las asociaciones de taxis junto con el sindicato han iniciado acciones penales contra Uber y contra los directivos de Uber. Es un juicio penal que está llevando a cabo el estudio de Cunio Libarona y bueno, lo que nosotros entendemos, nosotros siguiendo la experiencia de Uber en otros países hemos visto que la forma de
de sacarlos o de erradicarlos es a través de un juicio penal. Porque ¿Se pudo erradicarlo en algún lado? Sí. Por ejemplo, de Francia los han echado, hace muy poco tiempo los han echado de Italia, perdón. En Barcelona nunca han podido entrar y bueno, yo justamente vengo hace muy pocos días de España, donde el 30 de mayo se hizo una de las mayores marchas que se recuerda. En Madrid, que hay alrededor de 15.700 taxis, hubo entre 25 y 30.000 personas. O sea, vinieron taxistas de otras localidades, de Barcelona, de Coruña, de Vigo, de Sevilla, de un montón de lugares, y se hizo una marcha muy grande en Madrid contra lo que es el transporte ilegal, que allí está representado más por Cabify que por Uber. Claro, porque Uber no es la única empresa, son varias las que están trabajando de esta manera. Exacto, o sea, como Uber ha aparecido Cabify, ha aparecido Ailo, BlaBlaCar. En Europa ha habido una serie de empresas, lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una empresa que se llama Lyft, que es la competencia de Uber, competencia directa, y bueno, obviamente cuando aparece alguien, otro copia la idea. Ahora estamos hablando también de una cuestión de, o sea, Uber está haciendo una apuesta más allá de la que estamos viendo, que es competir con los taxis, ¿no? Que también se está evaluando la posibilidad también de poner los autos sin choferes. Claro, bueno, suponemos que ese es el fin de Uber, porque, o sea, la finalidad de Uber, porque ellos... O sea, lo que están haciendo ahora es nada más que una etapa de transición. Es una etapa de transición. Ellos lo que necesitan cuando entran en un lugar es hacer dumping y destruir un mercado. Acá hay un mercado de transporte regulado, entonces el taxi lo que tiene es propietarios que están en blanco, y si a su vez estos tienen choferes, hay una relación laboral de acuerdo a la ley. Uber entiende que los conductores son partners, son socios, y por lo tanto, al ser socios, no son empleados, y de lo que se trata lisa y llanamente es de una precarización laboral. Nosotros entendemos que la precarización laboral es el primer paso hacia después la automatización. O sea, lo que se está buscando son los autos autónomos. Este gobierno representa una ideología que esto lo ve bien y lo pone como emprendedores. Es una cosa casi deseable para este gobierno, y en realidad lo que están escondiendo es otra cosa. Pero yo quería ir a un punto, a la ligazón que hay entre lo que a veces uno habla muy en teoría, el pensamiento liberal que hace que los intereses del individuo estén por encima de la comunidad, que a nosotros nos parece normal porque vivimos en una sociedad que creció de esa manera, que se mueve de esa manera. Y esto, cuando lo vemos en una cuestión práctica, como es lo que está pasando ahora con Uber, vemos que la gente básicamente no tiene interés en el tema. O sea, lo que vos me decías, inclusive en España, porque los que se movilizaron son los que están directamente afectados. Sin embargo, el público en común no. Es más, le sigue pareciendo que es cómodo, que es bueno, que es moderno, que es cool, que como lo quiera llamar, y lo usa. Claro. Pero no se dan cuenta que hoy es con los taxistas, mañana va a ser con otras profesiones. Todos vamos a quedar en algún momento a la vera del camino si esto sigue así. Exactamente, por eso yo les decía al comienzo del informe que se calcula que en los próximos 10 años se van a perder el 50% de los puestos de trabajo. Porque aparte, o sea, no es solo con los transportes, es con la hotelería, de hecho es con el delivery. Hoy Uber, por ejemplo, tiene un sector de la flota que realiza delivery, o sea, no acá en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en otros países del mundo. Te llevan la comida a domicilio, tienen un servicio, por ejemplo, de conductor para el caso de la persona que salió con su propio auto y, bueno, de golpe se encontró cenando, tomó alguna bebida alcohólica o no se encuentra en condiciones de conducir, entonces puede llamar a Uber y Uber le envía un chofer para que le maneje su propio auto y pueda volver, un conductor amigo. Un conductor responsable en todo caso. Hay muchísimas áreas en las que se está desarrollando esto, y por eso, volviendo al principio, es inentendible que tanto la clase política como los sindicalistas no estén viendo esto. Lo ha visto hasta el Vaticano, lo ha visto la Iglesia. La encíclica del Papa de Evangelii Gaudium precisamente tiene que ver con esto, con el trato de las personas, con el trabajo, con fomentar la calidad del trabajo y no anteponer los intereses de las empresas por sobre los intereses del ser humano, ¿no? Vos comentabas, creo que era Tesla, que estaba trabajando en vehículos que ellos consideraban en realidad que no era necesario comprar un vehículo en una gran ciudad. Sí, en realidad, más que nada, Lyft hace un año,
esta empresa que es de alguna manera el rival directo de Uber, ellos comentaban que en realidad lo importante de esto no solo iba con el transporte, sino que ellos entendían que tenía que ver con los vehículos en general, que no tenía sentido que una persona fuera propietario de un vehículo, sobre todo en las grandes ciudades, por ejemplo Nueva York, donde vos compras un auto, te sale un precio elevado, pagás el seguro durante todo el año, pagás los impuestos y posiblemente lo uses solo los fines de semana. Entonces no tenía sentido que el 80% del tiempo que vos tenés un auto, ese auto estuviera durmiendo en un garage y vos pagando dinero. Para ellos el negocio está en que todo el mundo tenga que alquilar o pueda alquilar los autos en un futuro a grandes compañías o a grandes corporaciones. Ahora nosotros tenemos que ir a un pequeño corte, ahora ya volvemos. Tuviste una muy buena reflexión sobre el trabajo que lo retomamos ahora en el último bloque. Así que no se vaya, enseguida regresamos. Muy rápido, demasiado rápido se pasan los minutos en este programa y uno queda con ganas de seguir hablando mucho más. Pero antes de llevarlos con nuestro invitado de hoy, los llevo a ver la segunda parte del informe sobre la automatización del trabajo que les preparamos. Japón construirá 250 buques autónomos para el 2025, lo que reducirá la tasa de accidentes navales y combustibles, más capacidad de cargas al no tener que destinar espacio para tripulantes. El director general de Ferrocarriles de Alemania anunció que la Deutsche Bank operará en determinados sectores con vehículos de plena autonomía, como máximo en el año 2023. Mike Sinner, vicepresidente de desarrollos de productos Boeing, expresó que los elementos básicos de la tecnología para aviones sin piloto están perfectamente al alcance. Los drones autónomos se venden por menos de $1.000, afirmó. Dentro de este cuadro no hay profesión que escape a la tecnología. Programas para cirujanos y anestesistas, como el sistema Sedasis de Johnson & Johnson. Para abogados, como Watson. Asesores financieros. AP está probando el programa Armade Insight de Sachs Investment Research, ventas online con programas como el software de lenguaje natural Persado. No hay función que tarde o temprano no sea alcanzada. Dentro de este cuadro general, la Argentina encabeza el ranking de países que más van a sufrir la caída de puestos laborales. Según el Banco Mundial, 2/3 de los trabajadores perderán sus fuentes de ingresos en pocos años. La tecnología ya está reemplazando masivamente a los trabajadores humanos. El proceso ya ha comenzado. En una década los cambios serán de proporciones bíblicas y deberán tomarse medidas para paliar los efectos esperables. Pero lamentablemente, tanto economistas como sindicalistas y políticos no parecen tomar cabal conciencia de lo que significa. Existe la creencia de que esto ya ha pasado en otras etapas históricas y fue superado, que la tecnología termina con los empleos viejos, pero crea nuevos, que hay trabajos que nunca las máquinas podrán hacer, argumentaciones que más parecen ser un dogma religioso que la consecuencia de un análisis riguroso. Si bien es cierto que muchos autores, desde Karl Marx hasta Jeremy Rifkin, han trabajado sobre este tema, lo cierto es que creer que porque las profecías más apocalípticas no se han cumplido nada sucederá en el futuro es algo más voluntarioso que real. Comparar un proceso de automatización como el que se dio en los siglos XVIII y XIX con lo que estamos viviendo en la actualidad no es correcto. Hoy, las transformaciones son mucho más profundas y no rediseñan el trabajo humano, el cual deberá reformularse para poder ser parte del sistema productivo. La profundidad real es de tal magnitud que lo que se va a suprimir es la intervención humana por varios motivos. Las máquinas no solo no se fatigan, tienen menos errores, economizan materiales y combustibles por ser más eficientes, pero también no se enferman, no tienen vacaciones, aguinaldo, no hacen huelgas, no tienen topes de horas trabajadas. Los beneficios para el empleador son mayores sin dudas. Significan un ahorro en dinero que amortiza las inversiones rápidamente.
Las tecnologías pueden trasladarse de un punto a otro según sea conveniente para la empresa. Son propiedad de la misma y pueden ser transferidas en caso de así disponerlo la empresa. Solo hay un obstáculo. Si no hay trabajo, poco a poco no habrá clientes que demanden los productos y los servicios, y las ventas caerán, haciendo inviable el sistema. Para poder paliar los resultados del mismo, en primer lugar, se deberán reducir las jornadas laborales, sin hacer lo mismo con los ingresos de los trabajadores, algo que deberá crecer a medida que avance la tecnología. Tarde o temprano, la discusión se dará sobre quién se apropia de los beneficios de la tecnología, la plusvalía del siglo XXI. O será para el conjunto de la sociedad o quedará en manos de unos pocos, aumentando la concentración del capital y generando enormes masas de desocupados con un clima de estallido social permanente. El capital no parece estar dispuesto a redistribuir los beneficios, más bien todo lo contrario. La ingeniería social para distraer y dividir a las masas es la respuesta. ¿Alcanzará para contener la furia de los que quedarán al costado del camino? Bueno, cuando hice este informe, la editora me dijo que estaba apocalíptico, que me había levantado mal ese día. Pero la verdad creo que esto es un devenir lógico, no es una cuestión de presunciones, se va a dar naturalmente. Y nosotros estamos con una población que parecería que no termina de entender cómo funcionan las cosas. Este nuevo gobierno ha hecho una campaña hablando de los ñoquis en el Estado y que había que echarlos para reducir los gastos del Estado. Mucha gente está creída de esa función. Y sin embargo el Estado tenemos que ser este conscientes. comentario tuyo nos va a venir unas cuantas críticas. Pero es que es real, porque el Estado hoy, aparte de las funciones que todos sabemos que cumple algunas más, que es de amortiguador social. Hay provincias donde 1/3 o más de los trabajadores son estatales. Entonces, la pregunta que intentaba hacer era, dentro de este cuadro de la situación, ¿cómo podemos hacer para que el común de la gente empiece a tomar conciencia de la gravedad de la situación? De esta forma, con programas como el que estás haciendo vos y yo creo que con que los periodistas traten de difundir esto lo más posible, porque no nos olvidemos que este país como agravante tiene un 40% de pobreza. Entonces, en un país que tiene un 40% de pobreza, que ya está casi tocando los 2 dígitos en los índices de desocupación, hablar de seguir echando gente o de que la gente quede sin trabajo por los avances tecnológicos, sin que nadie prevea algún tipo de colchón como para la reinserción de esta gente, la verdad es que tenés razón en ser apocalíptico, no se ve una salida. Bueno, el Banco Mundial, si no me equivoco, es el que dice que es a nivel mundial el ranking lo encabeza la Argentina con los puestos de trabajo. O sea, somos el país que en todo el mundo, en los 200 países que hay, va a ser más perjudicado por esto. Bueno. Lo cual creo que potencia esa sensación y esa necesidad de tomar conciencia. A mí lo que más me llama la atención es que yo esto lo he hablado con muchos economistas keynesianos, economistas que podemos hablar progresistas, y es un poco lo que con sindicalistas y con algunos políticos que vos lo dijiste en un principio, todavía no se han dado cuenta de... Ojo, yo lo estoy diciendo, quizás se dieron cuenta, pero todavía no hay herramientas, no han hecho algo. Un asteroide va a chocar con la Tierra. Te dice, bueno, sí, hay una posibilidad, 1 en 1.000.000, pero nadie cambia su vida por esto. El problema es que vamos en rumbo de colisión. Claro, ahora dejamos hablar al invitado y decía, la reflexión que vos hiciste sobre Papa Francisco, sobre la calidad de trabajo. Es cierto que se debería ver, o sea, un trabajador no tiene por qué estar 12 horas arriba de un taxi, no sé cuántas horas normalmente hace, pero no debería estar 12 horas arriba de un taxi, o sea, estar 6 horas debería ser lo suficiente como para mantener su familia, como para tener un poco más de tiempo, que fue que por suerte, a Dios gracias, Temer quiso poner 12 horas laborales en Brasil y no lo logró. Y gobiernos como fíjate cómo estamos funcionando nuestros estados a contramano de lo que está pasando. Claro,
¿Cómo lo ven desde de la cámara? ¿Cómo lo ven los taxistas este peligro? ¿Cómo piensan a futuro seguir luchando con esto? ¿O qué opciones buscan, ¿no? ¿Qué alternativas? Bueno, nosotros ya venimos luchando desde hace mucho tiempo con esto porque al margen de empresas como Uber, nosotros lo que hemos visto acá es una precarización laboral importante y que se ha establecido como competencia nuestra, que ha sido el remis ilegal. En la década del 90, cuando la gente empezó a quedarse sin empleo, hubo mucha gente que cobró indemnizaciones y pudo abrir otro tipo de negocios, pero hubo gente que no cobró indemnizaciones, ni retiros voluntarios, ni nada, y salió con su propio auto a trabajar como remisero. En un principio, la verdad es que no alarmó ni llamó la atención, pero hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 15.000 remises ilegales. Entonces, y muchos de estos autos inclusive son los que hoy trabajan con la aplicación de Uber. Aparte de trabajar en remiseras ilegales, también tienen la aplicación. Esto es lo que a nosotros nos ha hecho un daño enorme. De hecho, por ejemplo, los taxis, que eran un símbolo de los barrios, hoy han perdido los barrios. Nosotros se ha achicado nuestra zona de trabajo. Nosotros trabajamos, podría decirse, de Caballito hacia la zona de Puerto Madero, San Telmo, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, pero el resto de los barrios, Flores, Floresta, Montecastro, Villaluro, Lugano, es muy difícil que vos encuentres hoy un taxi trabajando porque esto ha sido copado por los remises ilegales. Esto a su vez nos ha traído otro perjuicio, que es que prácticamente para nosotros ya no sea negocio tener empleados. Hoy el taxi está cambiando y se está convirtiendo en una actividad de titulares que lo manejan, ¿sí? Cuando antes era digamos que eran emprendimientos donde había gente que podía comprar de 1, 2, 3, 10, 15 autos, inclusive emprendimientos familiares, y a su vez dar trabajo. Hoy esto ya no está siendo así, es muy difícil competir en estas condiciones. Entonces nosotros venimos llamando ya la atención desde hace rato sobre este tipo de cosas. Lamentablemente, por eso te digo, no hemos sido muy escuchados por el gobierno. Lo que pasa es que ustedes como Cámara Empresarial, ustedes podrían adoptar el sistema autónomo, prescindirían de los trabajadores. Sin embargo, el proceso va a terminar también dejándolos al costado porque lo que llegan son mega empresas como es Uber. Exactamente. Nosotros, aparte, primero que nuestra intención no es esa, o sea, la intención siempre fue poder dar trabajo, ser empresarios, la idea de un empresario es poder tener una empresa que funcione y dar trabajo. Lamentablemente, hacia donde vamos es hacia empresas sin empleados. O sea, esto se está apuntando a empresas sin empleados. Por eso la preocupación que nosotros entendemos que hay en todos los sectores, inclusive en la iglesia, por qué se va a hacer con la gente. De hecho, por ejemplo, vos decías, hablabas recién sobre qué va a pasar con la gente. Inclusive acá se está cambiando, se está pensando ya en hacer carreras universitarias más cortas, porque no tiene sentido que un chico a los 17 años tenga que estudiar 6 años y a los 17 años saber qué va a hacer o qué le va a gustar hacer el resto de su vida. Entonces se está viendo la posibilidad de hacer carreras universitarias más cortas que permitan que a lo largo del tiempo, cuando esta persona cambie de idea, pueda volver a estudiar y hacer carreras de 3 años, cambiar. Igual me da la sensación como que son todos paliativos, porque eso es verdad, al ritmo que viene cambiando, vos estudiás una carrera que vos tengas 5 o 6 años, que si te atrasaste por algún motivo, porque trabajás, la terminás haciendo en 7 o 8 años. Cambió la tecnología, cambió todo, probablemente tu carrera ya no existe más. O sea, a partir de eso surgiría otro tema que sería, como en su momento el socialismo hablaba de la plusvalía que tomaba el capitalista sobre el trabajo del obrero, hoy estamos viendo que esa plusvalía la está generando ya no el obrero, sino la misma mecanización. Sin embargo, nadie se plantea el reparto de esa plusvalía. O sea, no hay un partido socialista que hable de este tema. Es algo que está fuera de dar la sensación de pensamiento de la mayoría de los políticos. Ustedes como una entidad que sería patronal, ¿cómo verían esto? Porque en cierta medida los tocaría. O sea, pero si no hacen nada, se los va a terminar a comer Uber. Si se cambian las reglas de juego, y sería un poco lo que decíamos, acortamos las horas de trabajo. Entonces, en vez de yo ganar mucho, puedo acortarlas, pero en el caso inclusive de los taxis, directamente van a ser suprimidas, porque no lo van a necesitar. Exactamente, esto en un futuro a largo plazo, indudablemente apunta hacia los autos autónomos sin conductor, o sea que
indudablemente nuestro trabajo va a ser absolutamente reemplazado. ¿Tenés idea de plazos de eso? Nosotros pueden estimar? Yo supongo que en los próximos, acá supongo que en los próximos 20, 25 años. ¿Acá? Sí, acá. ¿En otros países? Va a ser mucho más rápido. De hecho, ya en Japón, para las Olimpiadas, Rusia también. ya van a estar, Rusia ya van a estar autos autónomos trabajando. Sí, Rusia con los camiones. Está trabajando fuerte por eso, por el tipo de territorio que ellos tienen. Sí, pero acá vos mismo en el informe lo pasaron, el tema de Budweiser, que hace muy poquito hizo una prueba, una entrega con un camión autónomo. En Dubái, si no me equivoco, ya están con los drones para transportar pasajeros, con drones sin conductores. Indudablemente... Bueno, un CEO de Boeing decía eso precisamente, que la tecnología ya está. Sí, inclusive es barata. Por eso el tema es qué se va a hacer con la gente, porque más allá de que la gente a su vez se quede sin trabajo, si vos no tenés trabajo tampoco tenés recursos, o sea, ¿a quién le van a vender lo que fabriquen? Claro, volvemos a un tema de redistribución de riqueza, que es lo que hablamos siempre. Hablando de cifras concretas y hablando de Buenos Aires, vos me habías comentado que había, si mal no recuerdo, cerca de 15.000 choferes de taxis. Sí, más o menos entre 15 y 20.000 choferes de taxis. ¿Y de remises? Y de remises, hoy hay 15.000 remises ilegales solo en la ciudad de Buenos Aires. Faltan eso los propietarios, que son otros. Aparte faltan los, exactamente. O sea, estamos hablando de alrededor... ¿Qué problema? Sí, las matemáticas estamos hablando de 100.000 familias. En la ciudad de Buenos Aires, ahí se va a llegar. En la ciudad de Buenos Aires vos tenés alrededor de 100.000 familias que dependen en forma directa e indirecta de nuestra actividad. Porque acá no solo estás hablando de titulares de taxis ni de choferes, sino que a su vez estás hablando de empresas de radiotaxis, de empleados de empresas de radiotaxis, de relojeros, de empresas de colocación de equipos de GNC, de empresas de seguro que trabajan exclusivamente con taxis, o que la parte más importante de su cartera son taxis. Bueno, de GNC también hubo una jugada ahí importante con respecto al tema de los aumentos, ¿no? Por eso, nosotros venimos hace mucho tiempo reclamando y diciendo que somos un sector absolutamente perjudicado, porque dentro de lo que es el transporte, nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de subsidio. Y una de las cosas que, por ejemplo, el taxi hizo fue que el 85% de nuestra flota colocó equipos de GNC, que es un combustible muchísimo más amigable con el medio ambiente. Esto lo hemos hecho a costa nuestra, ha sido un esfuerzo nuestro, jamás hemos recibido ningún tipo de subsidio, y bueno, el año pasado el GNC pasó de 3 pesos y pico a prácticamente 10 pesos acá en la ciudad de Buenos Aires, a 12 pesos en la provincia de Buenos Aires y a 14 o 15 pesos en Tucumán. Se calcula o se dice que a fin de año lo quieren llevar o lo quieren igualar al precio de la nafta super. Entonces, indudablemente, la industria del GNC ha tenido un problema importante. O sea, nadie en este momento en su sano juicio quiere colocar un equipo de GNC al auto. Sí, es increíble. Estoy recordando lo que vos habías dicho, que bueno, los medios de comunicación deberían interesarse un poco más en este problema. Los medios de comunicación más vale que los periodistas se empiecen a preocupar, porque ellos también se van a quedar sin trabajo. Porque de hecho ya hay periodistas deportivos sistemas de inteligencia artificial que están haciendo redacción. Está bien que siempre la cuestión humana siempre va a querer, 15, 20, pero yo siempre digo lo mismo, lo que dijo Turner en una universidad, que el mundo funcionaría perfectamente con 2.000 millones de personas, sobran 5.000. Bueno, esperemos que no tenga razón en este sentido. Es que vos pensás, vos decís más o menos 100.000 personas. 100.000 familias. 100.000 familias. Sí. A eso le tendríamos que sumar todos los que se dedican al transporte de distintas formas, desde un colectivero, camioneros, trenes, subtes, aviones, toda esa gente va a ser reemplazada. O sea, la sociedad se transforma en inviable. Y yo hablé solamente de la ciudad de Buenos Aires. O sea, por ejemplo, acá en La Plata hay 2.000 y pico de taxis más. De hecho, la semana pasada hubo un paro que adhirieron 700 taxistas, precisamente por el tema de la regulación de los remises ilegales, ¿no? Ahora sí hay una cosa que no entiendo. Cualquier político medianamente inteligente, teniendo la posibilidad de hacer algo en pro, en beneficio de 100.000 familias. ¿En pro o en beneficio? En beneficio. Este es un chiste muy local, esto se ve en otros países, no se va a entender. Pero bueno, en beneficio... Los argentinos sabemos de qué hablamos. Bueno, yo soy extranjera, así que voy en pro o en beneficio de 100.000 familias. ¿Cómo puede ser que no lo hayan tomado en serio o tomado de las manos que hay un lobby muy grande de Uber? O sea, porque siempre cuando... ¿Cuál es la relación con la gente del gobierno? Pero va más allá del gobierno, yo le digo a nivel empresarial, porque viste, cuando hay un negociado,
Y cuando se quiere entrar en un lugar, siempre hay un lobby atrás de esto, ¿no? Que impide. O sea, ¿qué pasa con los taxis? El poder de lobby de Uber es innegable. De hecho, vos vas a encontrar publicidad de Uber en absolutamente todo. En cualquier red social que entres, inclusive vos buscas la palabra taxi, pones taxi, lo primero que te va a aparecer es Uber. Porque, bueno, obviamente ellos pagan por estar ahí. En las próximas elecciones hay candidatos que están ligados a Uber. Y bueno, precisamente nosotros en la Capital Federal tenemos un problema enorme porque pareciera que va a haber una polarización entre lo que sería el PRO y el partido de Martín Lustó. Y bueno, justamente el partido de Martín Lustó, ECO, es quien presentó en la legislatura un proyecto para legalizar Uber. Y Atento a todos los taxistas. Bueno, no sé si está bueno. Y el primer candidato a legislador es Andy Freire, que justamente es quien de alguna manera ha tenido mucho que ver con la aplicación esta que se desarrolló para oponerse a Uber. Cosa que además, bueno, salto de un tema al otro, pero nosotros te decía al principio que estábamos en desacuerdo con esto, porque cuando vos tenés una empresa tan grande como Uber, no podés pelear con una aplicación local, y menos con una aplicación que solo es para la Ciudad de Buenos Aires. Vos imaginate que Uber está en todas partes del mundo. Sí. Cualquier extranjero que tiene Uber y viene acá a la Argentina, ya lo tiene puesto en su teléfono, llega acá y obviamente la aplicación empieza a funcionar. Esta persona para tomar un taxi acá tendría que bajar la aplicación del taxi de la Ciudad de Buenos Aires. Entender español, bajarla. Sí. Pero a su vez, si este señor va a Santa Fe, en Santa Fe hay otras aplicaciones. Si va a Mendoza hay otra aplicación. Claro, no es nacional. Entonces, o sea, un extranjero que venga y quiera visitar 3 o 4 lugares del país tendría que tener 4 aplicaciones. Cosa que es imposible, no tiene es que ahí se ve claramente lo que siempre argumentan los liberales, que la mano del mercado es la que regula todo, pero la realidad no es la mano del mercado, es alguien que regula. Uber viene con la ventaja de poder regularlo a su antojo, mientras del otro lado no hay nada que se pueda ir coordinando como para hacerle frente. Exacto. Y con respecto a lo que vos decías, Ivonne, nosotros lo que sentimos es que en todas las áreas de la economía lo que hay es una falta de control. O sea, el control llega después. Por ejemplo, hoy lamentablemente tenemos esta tragedia que ha habido en Mendoza con el micro este. Bueno, este micro no estaba habilitado. ¿Sí? La habilitación de este micro, según los diarios, había vencido en diciembre del año pasado. Sin embargo, este micro salió desde Buenos Aires, fue hasta Mendoza y estaba volviendo de Mendoza hasta acá sin que nadie lo haya parado y sin que nadie lo haya controlado. Y esto sucede unos años después, porque en el 2008 fue la tragedia del colegio Ecos, donde también murieron 9 chicos de un colegio. Entonces pareciera que no aprendemos, que no tenemos memoria. Lamentablemente hay una falta de controles, no hay control, cada uno aquí hace lo que quiere. Esto es así. Para cerrar, Horacio, sí, este es un tema bastante complejo y uno queda pensando, ¿no? ¿Dónde falla? O sea, algo falla, el sistema indudablemente falla. Planteo lo mismo, el problema es la mentalidad liberal, o sea, es yo me salvo, yo hago la mía, lo llevo hasta el extremo, eludo controles, el que está enfrente funciona de la misma manera. El poder real le sirve eso porque estamos atomizados, entonces no podemos imponer nada. Entonces yo creo que el tema pasa por ahí. Si no tenemos una visión, y esto ya hablando más en términos geopolíticos, más comunitaria, como tienen algunas otras propuestas que están surgiendo en otros países, si no logramos engancharnos en eso, va a ser muy difícil sobrevivir. Sí, para cerrar, porque me quedó la duda y creo que a nuestra audiencia también. ¿Uber qué es? ¿Una corporación internacional? ¿De dónde nace Uber? Uber es una aplicación, una idea que surge en Estados Unidos. Lo que hacen es vender esta parte de esta aplicación a una empresa holandesa, porque en Holanda lo que sería este tipo de aplicaciones no tiene impuestos. Entonces, la empresa se radica en Holanda y todo lo que se genera en cualquier parte del mundo va a parar a Holanda. Y de Holanda, a su vez, a una empresa subsidiaria que está en alguno de estos paraísos fiscales. Y bueno, la verdad es que no se tributa impuestos en ningún lado. Sí, creo que pasan los siglos y sigue funcionando todo igual. Se llevan las riquezas, terminan más o menos en los mismos países. Tal cual. Bueno, para cerrar, ¿nos querés decir algo? ¿Dejar alguna reflexión a los usuarios de taxis, a sus compañeros, a todos? A los usuarios de taxis... Además que piensen lo
que van a votar? No, aparte de que piensen específicamente, exacto, porque, cosa que es muy complicado realmente. Es cierto, ya que estamos hablando de este tema, que los taxistas tienen esa capacidad de influir en las elecciones, porque a veces está como, tal vez un mito urbano, ¿no? Como que hablan con mucha gente y la opinión la van generando con los taxis, por eso a veces se le da una especial atención en algunos grupos económicos a los taxis. No, yo no creo la verdad que no creo que los taxistas sean quien puedan influenciar a la opinión pública. Sí, sí servimos muchas veces para hacer publicidad, sí somos usados muchas veces en las elecciones, se nos pide autos para campañas y para llevar y traer gente para todos lados, y por supuesto hay empresas o asociaciones que sí tienen algún tipo de convenios con el gobierno y que lo hacen, ¿no? Pero yo lo que quisiera transmitirle al público, cuando tiene que elegir un transporte, que elija un transporte seguro, que elija un transporte que tenga un seguro precisamente que cubra al tercero transportado, que elija un transporte cuyos choferes son profesionales, que elija un transporte que realiza las inspecciones técnicas anuales y obligatorias, y que piense seriamente que le está confiando la vida de sus hijos muchas veces a gente que no tiene la capacidad para transportar pasajeros. Muchísimas gracias, yo a eso te agregaría una cosa más que yo lo entiendo de la posición que vos lo decís, pero creo que lo que hay que pensar es un poco más allá del beneficio inmediato que cada uno puede tener, que sea más cómodo tomar un servicio como Uber, porque en realidad estamos cavando nuestra propia fosa. O sea, más vale empezar a tomar conciencia de que lo que hoy les pasa a los taxistas nos va a pasar a todos en todas las áreas. Así que es hora de cambiar nuestra mentalidad, aparte de confiar en algo que esté regulado o que debería estar regulado. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Fue un placer enorme tenerte acá. Al contrario, acá. Muchas gracias a ustedes. Es muy bueno el programa. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos. Estamos a disposición para responderles todos los comentarios, tanto en nuestro canal de YouTube, HTV Producción, o en nuestro Facebook. Así que nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.